Y bueno, te doy la bienvenida, hermano, y muchas gracias por estar con nosotros aquí a la sombra de este árbol, en esta sala, que lleva también el nombre de un argentino memorable para todos nosotros y guía para todos nosotros en este mundo, que es Ernesto Che Guevara. Bueno, en principio, Jaime, muchísimas gracias por la bienvenida. Gracias a los compañeros y compañeras presentes. Sabemos que hoy, en tiempos de virtualidad y de digitalidad, es muy importante dejar testimonio a través de las redes sociales y del pensamiento, como también punto de partida para el debate, para seguir reflexionando y seguir apuntando, en todo caso, a los discursos emancipatorios que tanta falta nos hacen en una época, sobre todo en Occidente, de crecimiento de las derechas, de las ultraderechas, del fascismo, del racismo y sobre todo de las distintas formas de violencia material y simbólica que son características de la derecha a lo largo de la historia. Cuando me preguntaban, hablé con Abel Prieto, alguna idea de la exposición, quise hacer una tríada que voy a intentar en un rato para después, en todo caso, charlar con los presentes, una tríada que tenga que ver con lo general y que vaya bajando hacia un poco más particular, lo geopolítico, algunos ejes para pensar la actualidad geopolítica y la relación básicamente con el mundo de lo simbólico expresado en la cultura y en la comunicación. Para la primera parte, primero quiero, recién me han dado un obsequio para mí, es muy importante, que son algunos últimos revistas de la Casa de las Américas. Quiero decirles que yo me formé, yo en este momento tengo 63 años, pero toda mi adolescencia y juventud, las revistas de la Casa que llegaban a la Argentina eran como una Biblia de izquierda, para decirlo en lenguajes metafóricos, de lo que suponía que esperábamos aquellos que nos interesaba el cruce entre la belleza y la verdad, entre la literatura, el arte, etcétera, como una forma quizá más estratégica, creo yo, y más profunda de la verdad, y la lucha política que implicaba el ensayo, el tratado, los trabajos más, si se quiere, argumentales y fácticos, ¿no? En ese sentido. Así que para mí estar en este lugar es muy importante, es muy emocionante para mí, y obviamente, como bien decía Jaime, en un lugar donde la vida tiene preeminencia por sobre la muerte, donde los discursos, si se quiere, que alientan a la esperanza, a la fe, son superiores a aquellos que, expresados hoy, sobre todo en la lógica brutal en mi país por Javier Milei, por Bolsonaro, por Netanyahu, por Trump, apuestan básicamente al odio, a la fragmentación, al desprecio y sobre todo a una lógica supremacista, ligada a lógicas coloniales y también racialistas, ¿no? Y en ese marco, bueno, lo primero es cómo pensar la geopolítica hoy desde la izquierda. Eso es como lo primero que voy a intentar. La clave de debate internacional hoy a nivel geopolítico es, por un lado, los globalistas y por otro lado, los soberanistas. Y en ese clivaje aparece la disputa no solamente en Estados Unidos en la actualidad, entre dos partes del mismo partido político, digo dos partes del mismo partido político porque tienen maneras diferentes o aparentes discursos diferentes, pero expresan la tríada del poder real de los Estados Unidos, que son el complejo militar industrial, Wall Street y las transnacionales. Ese es el trípode sobre el que se monta el poder en los Estados Unidos. Y eso obviamente supone fracciones en disputa entre esos tres que se ponen de acuerdo en última instancia en lo más general. En lo particular, algunos apoyarán a Trump, otros apoyarán a Biden, y unos, los que apoyan a Trump, están en una lógica más aislacionista, que es tradicional de los republicanos del siglo XIX, principio del siglo XX, y otros, los pseudodemócratas, que son más globalistas. ¿Qué es el globalismo? Digamos, es muy importante entenderlo. El globalismo es la potencia
puesta en práctica básicamente por Wall Street y también un poco por el complejo militar industrial para tratar de abaratar los costos al interior de Estados Unidos. ¿Qué hicieron? Es muy simple. Lo que han hecho es han desindustrializado los Estados Unidos porque el valor de lo más importante que construye todo, que es el trabajo, era muy caro para los años 70 en Estados Unidos. Entonces, si un obrero de Detroit, en la fábrica, en lo que era la capital mundial del automóvil, en 1960, 70, crecía gracias al AFL-CIO, digamos, al sindicato, iban negociando mejores condiciones de trabajo para 60-70, estaban en una cantidad de dólares la hora, ¿no? Que ellos sabían que si lo exportaban la industria al norte de México, lo que se llama la maquila hoy, o a China, iban a poder reducirlo en 10 veces, cosa que efectivamente hicieron. Es decir, la desterritorialización, la desindustrialización de los Estados Unidos fue una búsqueda por maximizar valor, es decir, extraer más plusvalía de los trabajadores. Y por eso empezaron a expandirse por distintas partes del mundo. Doy el ejemplo de México y de China porque, sobre todo el de México en relación a la industria automotriz, el de China en relación a la industria informática, etcétera, ¿no? Porque de esa manera les permitía bajar fuertemente los costos laborales y de formación laboral. ¿Eso qué generó? Generó amplios procesos de desocupación en los Estados Unidos, pero al mismo tiempo una concentración creciente de la riqueza porque los capitales, lo hemos visto en los últimos 50 años, sobre todo del 70 para acá, empezaron a incrementar sus valores accionarios y Apple, para dar un ejemplo, una empresa de fines del siglo XX, produce hoy el 100% de sus teléfonos en China, ¿no? Ahora, ahí viene el problema de la globalización para Trump, para decirlo brutalmente, ¿no? Que es que Apple empezó a hacer iPhone en China. Doy un ejemplo, pero pueden ustedes verlo en distintos espacios. Apple empezó a fabricar los iPhone en China y los chinos empezaron a aprender, como pasa cuando uno quiere aprender, y empezaron a hacer lo que se llama ingeniería reversa. ¿Qué es ingeniería reversa? Desarmar. Agarrar un iPhone, desarmarlo, ver cómo poner ingenieros en Apple y en un momento decirle, bueno, ¿cuánto te pagan a vos dentro de Apple? Te pagan $1000 por mes. Yo pongo una empresa al lado, que se llama Huawei, exactamente al lado además, y te pago 2000, ¿no? Para decir un ejemplo caricaturesco. Los procesos son un poco más ambiguos, confusos, no lineales, pero el concepto fue así. No solamente aprendieron, sino que hoy cualquier evaluador o alguien que haga testeo informático sabe que los Huawei hoy son mejores, tienen más capacidad, son más baratos, tienen procesadores más rápidos, etcétera, etcétera, y sobre todo tienen una gran cantidad de patentamientos de nuevas innovaciones, por ejemplo, una clave, que Estados Unidos está desesperado, que es el 5G. De hecho, Huawei hoy, terminando el 2023, es la empresa que tiene más patentamientos de innovaciones científico-tecnológicas en el mundo, 6.500, el segundo es Samsung de Corea, y creo que Estados Unidos aparece cuarto, quinto con empresas. Ahora, en términos de patentamientos, que es una herramienta básicamente para facturar, para generar riqueza, porque vos tenés un patentamiento de algo, o vendés la patente, o la alquilás la patente, o no permitís que alguien emule, o las patentes se firman en secreto, nadie sabe en realidad cómo es el mecanismo, por ejemplo, del algoritmo que hace que TikTok llegue más que Instagram. Instagram es de Meta, de Facebook, y TikTok es de ByteDance, que es China, ¿no? Es decir, la patente esconde algo que es un know-how, digamos que es difícil robarlo. Ahora, si alguien se empecina y hace ingeniería reversa y trabaja, aprende, y ya cuando aprende empieza a crear lo propio, pasa lo que pasa en Huawei respecto. Entonces, esa globalización que empezó Estados Unidos en los años 70, básicamente, con
la recuperación de las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos, año 1973. El factotum de eso acaba de morir a los 101 años, que era Henry Kissinger, el dueño de gran parte de los golpes militares en América Latina, sobre todo el de Chile, ¿no? Que inauguró un proceso de genocidio en América del Sur y en el Caribe, ¿no? Bueno, ese fue el que encargado de ya visualmente ver cómo podemos hacer más dinero explotando el proceso migratorio de los chinos desde el campo a la ciudad, que para ubicarse en la ciudad, obviamente vendían su fuerza de trabajo muy barato, muy barato. Bueno, los chinos fueron aprendiendo. Para dar un ejemplo bien exacto, si en la primera década del siglo XX en iPhone cobraban aproximadamente 50 centavos de dólar la hora de trabajo de los operarios chinos que armaban el iPhone, hoy ese mismo trabajador equivalente, etcétera, está ganando 4 dólares. O sea, multiplicó por 50 y obviamente gana 6 dólares en Huawei, ¿no? Entonces, empieza a darse cuenta el capitalismo global y las transnacionales, sobre todo, básicamente, aquellos que dicen, no, esto sigue siendo un negocio para los dueños de iPhone y de Apple, pero quita puestos de trabajo en Estados Unidos y además, que es lo más importante y lo más peligroso, lo que genera es que los chinos nos están ganando la batalla científico-tecnológica, porque no solamente copian y hacen uno parecido o mejor, sino que ahora ya innovan per se, ¿no? Y ahí aparecen varios. Está el tema del 5G, que es clave, pero ¿clave para qué? Clave básicamente para la Big Data. Y la Big Data es simplemente, yo siempre hago el mismo comentario porque la gente habla de inteligencia artificial y se asusta. La inteligencia artificial no es inteligente. Más allá de lo que algunos digan, yo me peleo permanentemente, es una simulación. De hecho, el primer nombre que se le da en el Reino Unido en la década posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, con el nacimiento básicamente, es simulación asistida. ¿Qué hace? Copia. Copia rápidamente aquello que hacemos nosotros. Entonces, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Necesita nuestros datos, necesita robarnos, un poco lo decía Díaz-Canel el otro día, ¿no? Necesita robarnos nuestra información para simular mejor. Ahora, no robar los datos autónomos de una persona, robar los datos sociales. Robar los datos es la inteligencia social la que roba. Es decir, ¿qué hace básicamente? Es decir, a ver, con la geolocalización, ¿por dónde camina la gente en La Habana? Y bueno, camina más por esta cosa. Entonces va un tipo que vive en Miami y le dice, mira, quiero poner un negocio en La Habana. ¿Dónde lo pongo? Mira, el lugar donde más camina la gente, la vereda por donde más camina la gente, es esta, ponelo ahí. Y le paga, en todo caso, al que le vende la geolocalización, por ejemplo, Waze, creo que existe acá Waze, ¿no? El coso para saber dónde ir, las rutas. Bueno, es una aplicación que se usa mucho en el mundo, lo compró Google, ¿no? Entonces te sabe dónde vos vas. O sea, yo quiero ir a tal lugar, yo acá lo usé ya. Yo quiero ir a tal lugar, entonces me dice, mira, puedes ir por acá, puedes ir por allá. Y en el agregado de información dice, bueno, la mayoría de la gente de tal hora a tal hora que sale del trabajo pasa por acá, ¿no? Entonces yo quiero hacer una, de hecho es conocido, en Checoslovaquia dice, bueno, quiero hacer una red nueva de tranvías en la ciudad. ¿Por dónde me conviene? ¿Por dónde pasa la gente y camina más para ir a buscar el colectivo y en realidad se necesitaría un nuevo trazado? Por acá, bueno, vamos a hacerlo por acá. De hecho, tanto Google como Huawei, como ByteDance, TikTok, como Meta, ¿de qué viven? Viven de dos cosas. Fundamentalmente de robar información, ¿no? Y no nos pagan. Pero algunos sí le pagan, a los influencers le pagan algunos mangos, ¿no? Monetizan, se llama eso. Pero son migajas. El gran negocio es vender esa información a las grandes corporaciones, por un lado, eso es clave, porque va cualquier shopping y le dice, bueno, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde camina? ¿Cuánto compran? No es solamente la geolocalización en términos de tránsito, es que busca la gente en Google. Y ahora está buscando ropa de color negra. Che, pongámonos a fabricar ropa de color negra. Digamos, supongamos, de color rosa, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un fenómeno
clave que hoy por hoy se llama desacoplamiento. Muchos sectores, Trump es uno de ellos, el vocero más obvio de todo eso, dice desacoplemos. Tratemos de que iPhone vuelva. De hecho, cuando fue presidente Trump, llamó al presidente de Apple y le dijo, necesitamos que iPhone vuelva acá. Y le dijo el presidente, ningún problema, si me lográs que yo pague los mismos salarios. Y Trump dijo, no sé, bueno, lo subvenciono, está bien, ahora lo que necesitamos es 7.000 ingenieros electrónicos especializados en informática jóvenes. Ah, no, necesito 7 años para hacerlo. Bueno, te aclaro que en China los tenemos inmediatamente. Produce un número, 8 veces más ingenieros en general que los Estados Unidos. Pero no es solamente un tema demográfico, es una decisión estatal. Vos querés estudiar ingeniería en Beijing, te subvenciono. No solamente te subvenciono para que estudies, sino que te pago la carrera y ya tenés garantizado el primer día que entras ahí un trabajo a futuro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, hay un problema ahí entre globalistas que empiezan a discutir al interior si la globalización, sobre todo la económica, tecnológica y comercial, es válida, más aún en lo comercial, cuando China es el primer socio comercial de la mayoría de los países del mundo. En América Latina, pónganle, es el primer socio comercial. En Argentina el primer socio comercial es Brasil, el segundo es China. En Chile el primer socio comercial es China. En Perú, claramente un país que está controlado por la derecha, y por hoy, el primer socio comercial es China. En Brasil, el primer socio comercial es China. Es decir, la desglobalización, el desacoplamiento, tiene problemas. ¿Y a esto qué se le enfrenta? Se le enfrenta, para decirlo fácil, obviamente, los BRICS, en su lógica militar, Rusia, y en su lógica, por ahora, comercial, científico, tecnológica, que es China. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un mundo que puja básicamente entre continuar la globalización, que es lo que pretende Biden, y por eso sigue asistiendo a Ucrania. Algunos que dicen, no, si seguimos con esa lógica, dice Trump, perdemos la batalla porque ya en 10 años China va a ser la primera economía del mundo. Hoy es el segundo PBI, pero este año pasado terminó con 35.000 patentes y Estados Unidos tuvo 28.000. Pero el número, que es importantísimo, no es la clave, sino la curva. El año pasado ya le había ganado, el anterior le había ganado, pero cada vez le gana por más. Y las patentes son claves, insisto. No es la patente de Adidas que yo puedo imitar una zapatilla. Es la patente de, por ejemplo, un formato de transmisión, el 5G, al que se le da en llamar la Internet de las cosas. ¿Por qué? A mí me da gracia porque la gente te habla difícil, etcétera, son todas pelotudeces fáciles, que no quieren que te enteres, porque tienen miedo que si te enteras puedas entender. Simplemente es porque el protocolo de transmisión es entre 100 y 1000 veces más rápido. Entonces, si hoy tenés una fotocopia que podés con un Wi-Fi hacer un escáner y mandarlo abajo a que te lo imprima, lo mismo vas a poder hacer con una impresora 3D para que te imprima una pistola, o una licuadora, o una autoparte de un auto. Pero no solamente de acá para abajo, sino de China para acá, etcétera, etcétera. O vas a poder tener un holograma acá, yo en Buenos Aires, y en realidad estoy acá con un holograma, transmitiendo esto mismo desde mi casa y dando una sensación de presencia acá inmediato. Es decir, puede ser con un buen Wi-Fi 5G con una latencia de 0,3 microsegundos. Esto es una revolución, sobre todo vinculado a la producción, no solamente al TikTok, es vinculado a la producción, las cosas que vamos a poder hacer, etcétera. Entonces, acá hay un problema que tienen los globalistas. Los chinos aprendieron, y no solamente aprendieron, sino que ahora, por ejemplo, vos el hardware, la parte dura, la máquina, los fierros que necesitas para el Big Data, para la inteligencia artificial, etcétera, son los microprocesadores. ¿Qué es un microprocesador? Es otra tontería. Son redes
si uno viera una televisión vieja, que tenían válvulas, yo no sé si se acuerdan los más viejos, seguramente que... Vos sí te acordás. ¿Te acordás la parte de atrás? Eran válvulas. Bueno, esos son nodos de un circuito, ¿no? Y que simplemente lo que hacen es transmitir energía. Bueno, esas válvulas que estaban separadas, yo me acuerdo, 3 o 4 había en un televisor, hoy hay 100 millones en 1 centímetro por 1 centímetro. Y eso le da rapidez, en términos incluso por ahora, digo, para que lo que nosotros podamos entender, en términos de ceros y unos, nada más. Y yo quiero explicarlo siempre porque en el mundo básicamente, yo soy economista y sociólogo, ¿no? Y en el mundo en general de las ciencias sociales y del mundo de la cultura, le tienen miedo a todo esto como si fuesen cosas muy difíciles, y repito eso, no lo son. Siempre lo explico lo mismo, vos apagás la luz, esta, 0. Si uno incluso ve un coso, la prendés, 1. ¿Qué hace la informática? Es convertir cada cosa en ceros y 1. Entonces la A, si uno mira cómo yo aprieto la A en el teclado, son 4 ceros y 3 unos. Pero si aprieto la B, es decir, ¿qué quiere decir 4 ceros y 3 unos? Apago la luz 4 veces, prendo la luz 3 veces. Eso es la A. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo lo hace rápido? Nada más. Lo hace rápido. Manda la información entre términos de ceros y unos a la computadora y en la pantalla aparece la A. Pero lo que hizo es apagó la luz. Pero apagó la luz literalmente, apagó la electricidad. Literalmente, apagó la electricidad rápido, pero la apagó en esa consigna de ceros y unos. La B, la letra B, es otra. Yo no me acuerdo, creo que eran 3 ceros, 2 unos y 2 ceros. No importa, todo es así. Pero 0 y 1. Ahora estamos en una etapa que tanto los norteamericanos, en Estados Unidos, en China, en Holanda, en el Reino Unido, están disputando otro tipo de informática bastante revolucionaria que, como acá tenés solamente 2 posibilidades, si vos lograras tener 5, que es lo que se está trabajando, ya hay de esas computadoras, pero solamente en términos de prototipo, digamos, no de divulgación pública, bueno, es más velocidad, más capacidad de procesamiento. Ahora, ¿qué pasa con la capacidad de procesamiento? No es solamente jugar el ajedrez y poder ganarle a Kasparov. Es que en base a determinados registros que yo tengo de un sujeto, dispararle las medicinas necesarias para ese tumor. En base a 1 millón de variables. Porque una persona que tiene cáncer de hígado, además de tener un cáncer de hígado que es pariente de otro cáncer de hígado, tiene un montón de otras variables. Tiene determinados niveles de azúcar, tiene determinados niveles de qué sé yo, funciona de determinada manera el vaso, etcétera, etcétera. Y obviamente esas variables, millón de variables, incluso a veces incluso ambientales, el nivel psicológico que tiene, la depresión que tiene, etcétera, etcétera, se podrían combinar rápidamente para determinar cuál es la combinación exacta de la inyección para curar ese cáncer. Más aún, estamos cerca de hecho, Cuba ha hecho infinitos aportes, sobre todo en términos de biotecnología de cáncer de pulmón, etcétera. Estamos bastante cerca, pero ¿por qué no llegamos? Porque no tenemos la capacidad de procesar la información de todo lo que hay respecto a los cánceres de pulmón para ir achicando y eso lo puede hacer la inteligencia artificial. Lo va a poder hacer porque efectivamente lo que hace simplemente es combina más rápido toda la historia médica y lo puede combinar con las otras variables que impactan básicamente en este proceso. Muy bien, ahí tenemos un gran problema de por qué Estados Unidos está queriendo que China no siga creciendo. Porque imagínense, no es solamente comercial, no es solamente productivo con la cosa. Estamos hablando biotecnológicamente, estamos hablando que la inteligencia artificial obviamente tiene la capacidad también de monitorear, de generar inteligencia en términos de actividades de inteligencia, de temas de seguridad, de espionaje. Es decir, estamos frente a
desafíos de índole científico-tecnológico que Estados Unidos no está dispuesto a perder la carrera. Y entonces, lógicamente, empieza a hacer la guerra de distintas formas, mandando a Pelosi a Taiwán, a la anterior jefa de la Cámara Baja, provocando en relación a China, etcétera, etcétera. Momento, y termino con esta primera parte, enfrentamiento entre globalistas y soberanistas. El soberanismo norteamericano, que digamos es el trumpismo hoy, tiene algunas particularidades. Es soberanismo para Estados Unidos y para lo que ellos disponen como su patio trasero, que somos nosotros. Nosotros somos la fuente de sus recursos naturales, así está dispuesto. No se les ocurre industrializarse a América Latina porque dejan de comprarnos a nosotros. No se les ocurra. América Latina tiene que ser un lugar que nos venda sus materias primas e impedir sistemáticamente que se industrialice. Porque si se industrializa, se autonomiza. Pero también hay que impedir que se vincule con la cooperación china. Ahora en Argentina, China puso plata para 2 represas en la Patagonia y vino Milei y las cortó. No llegaron a cortar el puerto que ahora viene Xi Jinping a Perú a inaugurarlo en Perú, pero lo hubiesen cortado si podían. Los chinos van aprendiendo, ya ahora, obviamente, cuando firman la cooperación, te exigen determinadas cosas, son cada vez menos boludos, ¿no? Y obviamente te agarran, ¿no? Y dice, bueno, si no pagas tu contraparte, tenés que pagar el triple, vas al CIADI, etcétera, etcétera. Muy bien, ahí tenemos el enfrentamiento. Ahora, ese enfrentamiento queda muy claro en la guerra en Ucrania porque Putin, desde mi punto de vista, humildemente, el estadista más importante que hay hoy a nivel global, lo que hace, más allá de la cosa interna de Rusia, lo que hace es decir, no, hasta acá llegaron ustedes. Me desafiaron con la OTAN sistemáticamente desde el 95, que me prometieron que la OTAN no se iba a expandir, se expandió a 13 países, yo les pongo un límite. Yo les pongo un límite y además les digo, tengo el 45% de las ojivas nucleares y no se les ocurra desafiarnos. Y se los dice en la cara, que es humillante para la historia colonial de Europa y de Estados Unidos. Es insoportable. Es insoportable. Por eso Macron anda desesperado, ahí haciéndose, hoy sacaba una foto boxeando, un video boxeando para demostrar cuán fuerte es frente a los desafíos que hace a Vladimir Putin, un patético personaje casi mileiano, digamos, cada vez más, ¿no? Y también inserto, obviamente, en una lógica electoral de Europa donde es muy probable que ese sector pseudo socialdemócrata que es de derecha vaya a perder las elecciones. ¿Contra quién? Contra soberanistas de derecha. Soberanistas anti-OTAN, anti-Bruselas, anti-europeos de derecha. Medio fachos muchos de ellos, como el presidente de Hungría o la presidenta de Italia o los fascistas de España, pero con cierta noción de que la socialdemócrata europea es la expresión en Europa del globalismo. Hasta ahí estamos más o menos con un panorama, si se quiere, de lo geopolítico. ¿Cómo estoy con el tiempo? ¿Tengo más o menos bien? Sí, sí. Bueno, vamos a la segunda parte. Me pongo otro gorro ahora. ¿Cómo podríamos pensar esto en términos de lo cultural? Yo pienso lo cultural, como muchos otros, no invento mucho más que repito algunas cosas, desde una perspectiva antropológica. Es decir, la cultura para mí no es la cultura de élite, la cultura de los cultos. Hay un intelectual marxista argentino que yo admiro mucho, que se llamaba Aníbal Ponce, ¿no? Que decía que cuando la cultura se disfruta como un privilegio, envilece tanto como el oro. Y eso sirve siempre para el mundo en el que yo lamentablemente también habito, que es el mundo académico, donde todos se florean con la intención de demostrarle a los otros que no saben nada y los humillan en ese proceso, ¿no es cierto? Bueno, la cultura entendida como antropología significa de que todos tenemos cultura, un analfabeto es una persona culta, tiene otra cultura que no es alfabetizada, pero que tiene cultura. Tiene cultura ancestral, tiene cultura oral, la cultura campesina, por ejemplo, ha sido muy estudiado. Ahí probablemente el que ha aportado para mí más, de un punto de vista teórico, es un inglés que se llama Raymond Williams, que es muy recomendable, también marxista inglés, etc. Digo, desde esta perspectiva. Ahora, ¿cómo pensar esa perspectiva en este paquete que yo acabo de sintetizar grosera y caricaturescamente? Vivimos
una época donde la cultura, todas las culturas, están siendo violadas sistemáticamente para ser globalizadas. ¿Qué quiere decir ser globalizadas? No es globalizadas en el sentido de que todo el mundo global aporta algo y hacemos un mix de todas las culturas. No, es una sola cultura que se globaliza unilateralmente, que es el McDonald's, la cultura norteamericana, Hollywood, la lógica individualista brutal, etcétera, etcétera. Ese es un entramado cultural para el cual muchas culturas del cual muchas culturas se defienden. La cosa civilizatoria que Xi Jinping hace referencia en el último congreso es muy claro. O sea, hay civilizaciones que rechazan esa imposición. No me cambies la comida, yo como tal cosa, no me podés poner esas hamburguesas horribles. Un ejemplo muy interesante, por ejemplo, en Bolivia, que entró McDonald's y no compraba nadie McDonald's. Primero porque era bastante caro, segundo porque hay una tradición cultural alimenticia determinada que es muy difícil descartar rápidamente, porque tiene que ver con la tradición campesina, con usos, con aprendizaje y también con una resistencia cultural, de desprecio de todo lo que venga de algún lado, desconfianza, por lo menos. Bueno, la cultura globalizadora y globalizante imperial pretende construirse en base a un sometimiento y al mismo tiempo admiración al imperio y autodesprecio de lo propio, ¿no? Porque hay una combinación ahí. Si vos lográs que el tipo desprecie su propia cultura y aspiracionalmente crea que si compra determinado perfume, viaja a determinado lugar, ya inmediatamente se blanquecina, decimos nosotros, se le ponen los ojos de color celeste o se compra, ahora se usa lente de contacto de color celeste, empieza a ser como ellos, un poco lo que decía Galeano hace ya 20 años atrás, ser como ellos, ¿no? Ellos quieren imponernos la idea de ser como ellos. Bueno, esa cultura que es reticular, que está presente en todos lados y que uno tiene que estar muy atento, tiene mucha inversión, tiene muchos colores, entra por distintos lados al mismo tiempo y hay que aceptar que ha tenido la lucidez, perversa, pero lucidez al fin, de entrar en los intersticios de cierta lógica aprendida que está disponible en las tradiciones culturales previas. Es decir, vos le podés entrar a alguien y romper su cultura si solo si aquel tiene intersticios para quebrarse. Si el tipo está tranquilo, confiado, habituado, enamorado de su cultura y sabe que no va a cambiar su alimentación, no va a cambiar su literatura, no va a dejar su arte, no va a dejar su televisión, no va a dejar... Bueno, es más difícil. Ahora, si vos le entrás por distintos lados, sobre todo por el lado del brillo, por el lado del humor, por el lado que tiene que ver con el individualismo. Y ahí tengo un problema, que es una nota a pie de página, que escribí hace poco una nota. Yo trabajo en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, en Buenos Aires, en Página 12, en Internacional, y en la televisión, en una tele que se llama C5N, ¿no? Y muchas veces lo digo de forma no así tan ploma como lo estoy diciendo acá, un poquito más, digamos, impresionistamente. Es decir, que nosotros, las tradiciones progresistas, nacionales populares, de izquierda, marxistas, como quieran llamarle, todo ese combo, oponemos lo colectivo a lo individual. Todo lo colectivo es bueno, todo lo individual per se es malo. Y estos tipos la entendieron desde el inicio, dijeron, lo nuestro es el individuo. Como si nosotros, fíjense la trampa que entramos, como si nosotros no defendiéramos la idea de una subjetivación humana. De hecho, ahí uno podría volver a la filosofía y pensar, Marx habló creo que el otro día lo dije, me parece, de el en sí, el para sí. Yo supongo que ustedes tendrán alguna mínima formación de eso, es decir, las clases sociales que son en sí, que en realidad son indiferentes a las luchas de clases y permanecen indiferentes a los procesos de enfrentamiento político, cultural y económico, ¿no? Es el en sí. El para sí es cuando alguien atento, la burguesía o incluso los trabajadores dicen, no, pará, yo quiero trabajar para mí, y trabajar para mí o vivir para mí significa enfrentarme a él.
Y cuando estos tipos vieron eso, la derecha, dijeron, hagamos un contra sí. Y esto es invento mío, ¿eh? Es decir, tenés un en sí, tenés un para sí. No, pero inventémosle algo que sea lo siguiente, que sea contra sí. Es decir, que yo diga, si vos querés dejar de ser explotado y de ser negro y de ser indígena y de ser latinoamericano y querés ser como nosotros, tenés que hacer dos procesos, odiarte y amarnos. Y si vos nos amás, y si vos te comprás lo que nosotros te vendemos, y si vos te convertís, nosotros te dejamos entrar en un Parnaso de verdad, y a lo mejor incluso te tratamos un poquito mejor. Pero tenés que trabajar para nosotros. Estoy diciendo es una caricatura un poco, pero tiene que ver contra sí. A nosotros lo que nos falta es el entre sí. Es decir, que entendamos, esto es una larga nota a pie de página, pido perdón, pero entendamos que reivindicamos nosotros al individuo, pero de una forma diferente. De una forma del amor, de una forma del encuentro, de una forma de la esperanza, de una forma que solo es entendido y comunicable, creo yo, desde la lógica más básica de lo familiar. Si cuando yo tengo dos hijos, uno de 29 y otro de 24, ¿no? El vínculo de todos nosotros que hemos tenido con nuestros parientes, con nuestros madres, bueno, aquellos que han tenido familias lindas y qué sé yo, es el amor y es... Yo me he sacrificado por mis hijos, laburado como una bestia en un determinado momento de mi vida y ha llegado a los 21 años, mayoría de edad, no le dije, che, Emiliano, poneme la guita que yo puse por tu formación. A nadie se le ocurre una cosa así. Esa es la lógica del capitalismo. En Estados Unidos hacen una cosa más similar, tómatela. y te pierden el contacto con sus hijos. Pero lo que quiero decir es que nosotros tenemos que formar un nivel de individualidad o de reivindicación de la subjetividad que apele a eso que está presente en la vida real de los sujetos y que tiene que ver básicamente con los vínculos entrañables, los vínculos del afecto, los vínculos no mercantiles. Pero eso es un individuo, ¿eh? Eso es un individuo. Y cuando nosotros decimos no al individuo, sí a lo colectivo, le entregamos en bandeja a la derecha al individuo. El individuo, pero no cualquier individuo. Un individuo que desde el siglo XV viene en un proceso sistemático de individuación. Trabajado muchísimo desde Descartes hasta acá. Empezó, si yo pienso, luego existe, es el parteaguas, ¿no? Yo, ¿cómo yo, flaco? Sos un chanta, no es un yo. Somos un nosotros. Vos llegaste ahí, al decir de Newton, porque te subiste en la espalda de Copérnico, a babucha de Galileo, etcétera, etcétera. No sos vos, no me mientas, no seas trucho, ¿no? Vos sos yo porque en realidad hay otros. No es un yo, a vos te criaron, te educaron, etcétera, etcétera. Muy bien, nosotros hemos perdido una batalla y la seguimos perdiendo cuando entramos en la contradicción que nos imponen ellos de que la disolución del sujeto individual. Entonces, no, ustedes los bolches, ustedes los comunistas, en realidad no les interesan las personas. Les interesa el partido, les interesa lo comunitario, y ahí no existe. Vos no existís ahí, vos sos un ente. No, lo que nosotros tenemos que hacer es recuperar al individuo en una nueva forma de individuación. Es duro el laburo, hay que hacerlo, porque perder el sujeto que ha sido ya formado hace 3 o 4 generaciones, cuando ha roto los lazos comunitarios campesinos, solidarios barriales o territoriales, etcétera, y eso ya lleva un siglo, y además tiene un vínculo. Hay un libro extraordinario que se llama El Yo Dictador, de un francés, de Ben, se llama, bastante nuevo, fue editado en castellano, lo tengo acá, después en todo caso lo comparto, que es, bueno, todo este proceso de cómo te hacen creer de que vos estás en la red social, tuiteás, puteás a uno, mandás un videíto a TikTok, lo puteás a Díaz-Canel y sos un dictador. Sos dueño de vos mismo y tenés, en el marco de un proceso cultural muy fuerte que se está dando sobre todo desde mediados del inicio del siglo XXI, que es lo que se llama la gran frustración. ¿Qué es la gran frustración? Nosotros veníamos de 30 a 40 años en Occidente del estado de bienestar, creado por Keynes básicamente para impedir que el socialismo crezca. Pero fue exitoso.
Fue exitoso, logró la economía de masas, logró ingresar a un montón de gente y garantizaba el pleno empleo, externalidades salariales, seguros, salud, educación, etc. Eso murió, empezó a morir con el neoliberalismo, con Nixon inicialmente y básicamente con el consenso de Washington en la década del 80 y el 90. En el 90 específicamente se escribió, pero ya venía laburándose desde antes y más aún con la caída del socialismo real, ¿cierto? Ese sujeto empezó a ser hiperindividualizado en la lógica de la regla del mercado sin contención ni siquiera estatal, porque el Estado empezó a ser mala palabra. Es la ley del mercado y simplemente el Estado tiene que correrse y dejar que camine la ley del mercado, ¿no es cierto? Cada vez más individuo, cada vez menos sociedad, cada vez menos vínculo, salvo el entramado familiar del que yo le estaba hablando, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué pasó ahí? Que entró en crisis en el 2008 con las subprimes, la soberbia economicista de creer que se había acabado la historia, lo que había escrito este muchacho Fukuyama, diciendo, ya está muchachos, este es el triunfo del capitalismo, cayó la URSS, el neoliberalismo para siempre, la lógica financiera manda, tiene un equilibrio general, no va a haber nunca más crisis. 15 años después de escribir el libro, hubo un crack. Lo zafaron a diferencia del 29, porque Obama puso un montón de plata, compró algunas compañías de seguro y fondos de inversión para que eso, no, digamos, igual fue una crisis terrible, pero puso en evidencia que toda esa engreída veracidad de que el fin de la historia en términos económicos había pasado, se terminó. ¿Pero qué se le agregó a eso en términos culturales? No solamente fracasó, sino que alguien, un sujeto colectivo llamado Estado chino, emergió. En 50 años. Nunca en la historia de la humanidad, escuchen bien porque lo voy a subrayar, nunca en la historia de la humanidad un conjunto social creció tanto en tan poco tiempo. Nunca en la historia de la humanidad un Estado creció tanto en tan poco tiempo. China creció en 50 años lo mismo que China en 1000 años. Esto es inaudito, nadie lo podría prever. Y eso genera algo clave en la cultura, que ya sucedió un siglo atrás con Mussolini y con Hitler, que es la reacción. Es decir, la marcha sobre Roma, 22-23, el triunfo, el intento del putsch de Hitler ahí en el 23, el triunfo de Hitler en el 33, esos 20 años son la etapa de la reacción. La reacción es una palabra inventada en la Revolución Francesa, lo decía yo el otro día, que tiene que ver, que era la reacción a los jacobinos. Que eran malos, muy malos, porque querían profundizar los procesos revolucionarios, entonces vinieron los termidorianos, la derecha, la burguesía, y dijeron, no, pará, esto es el terror, son malos, vamos a reaccionar frente a eso, y aparecieron los reaccionarios. Bueno, los reaccionarios del siglo XX fueron los nazis, los fascistas. ¿A qué reaccionaban? A la Revolución Rusa. Hoy, ¿a qué reacciona Milei, Trump? Tienen miedo a un nuevo fantasma, un fantasma recorre, ¿no? En este caso no es el fantasma de Marx, sino es el fantasma, si se quiere, para hacerlo provocador, de Mao o de China. Esos tipos raros que eran unos atrasados hace 50 años y exportaban solamente tijeritas que se doblaban, y hoy son los primeros exportadores del mundo de autos eléctricos. Y hacen que el gran liberal de Tesla, el dueño de Tesla, tienen que parar a BYD, que es la compañía de autos chinos, porque ya bancó a Tesla en Europa y lo está haciendo en todo el mundo. Paren esto, por favor, pero no eras neoliberal, el libre mercado. Entonces, hay un proceso reaccionario en el mundo. Lo que pasa es que las reacciones y los reaccionarios no son conscientes. Si vos le preguntás a Milei, dice, ¿por qué reacciona? Reacciona porque tiene un fantasma atrás, los zurdos de mierda, Cuba, Venezuela, Rusia, que es un país capitalista feroz además, ¿no? China, todo lo que no sea Estados Unidos y sobre todo la derecha trumpista, con las contradicciones, porque el trumpista es alacionista, es industrialista y es financiarista, en ese aspecto no coinciden. A Trump le conviene, porque en realidad que se destruya la industria argentina es muy beneficioso para Estados Unidos. Es decir,
hay un proceso de reacción global. Y la reacción global es al soberanismo. A estos procesos que te dicen, no, mira, en China no te metas, en Rusia no te metas, y porque te estás metiendo, nos juntamos, hacemos los BRICS, etcétera, etcétera. Y eso tiene expresiones culturales en todos nosotros. En todos nosotros. Se derrama, obviamente, hay una puja y una resistencia también entre formatos de una cultura que puja entre lo local y lo global, ¿no? Entre lo global, y dentro de lo global también hay como una suerte de reacción, de miedo a un cambio de orden global. El cambio de orden global está pensado de dos formas posibles. Como lo plantea Rusia y China, multilateralismo, es decir, che, sentemos en una mesa igual todos, es una posibilidad, ¿no? Y respetémonos, cada uno, nadie imponga a nadie cómo tiene que ser su gobierno, ni se meta en las internas de los países, cada uno tiene sus historias, etcétera, etcétera. Soberanismo, lo que está diciendo China y Rusia. Y lo que te está diciendo Estados Unidos es no, reglas unilaterales impuestas por mí. La democracia es la mía. Yo sé lo que es el único modelo válido de gobernanza global y lo tengo que disponer yo. Y si no coincide con las Naciones Unidas y con el derecho internacional, esto es claro, en los 90, primera vez que se viola el derecho internacional, Rusia y China votan contra el bombardeo de Yugoslavia y Estados Unidos y la OTAN dicen, no me importa, ya está, Rusia es débil, China es débil, no me interesa, voy a bombardear igual. Y bombardean. No pasa nada. Cuando ahora Rusia invade Ucrania y un integrante del Consejo de Seguridad, que es Estados Unidos y Reino Unido y Francia, votan contra esa operación militar especial, Rusia dice, ¿por qué me corres? Si hace 20 años bombardeaste a mis primos, que son los serbios, y yo te dije que no y vos no me diste bola. ¿Con qué autoridad moral? No, pero estás rompiendo el derecho internacional. ¿Quién lo rompió primero? Cuando bombardeabas Vietnam y nosotros nos oponíamos en los 60 y votábamos en contra, ¿dejaste de bombardear? No. Entonces no me corra. Entonces, ¿cómo se expresa esto? Hay unos aspectos más de cultura, de resistencia local, que hay que apostar fuertemente, creo yo, que hay que reivindicar, hay que revalorizar nuestras culturas, no importa si competitivamente son buenas o malas, sino que son nuestras. Acá viene el tesoro de la humanidad. Primero la asunción de que las culturas, los lenguajes, las formas de percibir el mundo enriquecen, aunque sean minoritarios, aunque no tengan determinados componentes. Yo me acuerdo de una frase relativa al mundo de la lingüística. ¿Cuál es la diferencia entre un lenguaje y un dialecto? En que el lenguaje tiene un ejército detrás. Nada más. Nada más. Entonces, digo, cada aporte tiene que reivindicarse en términos de un tesoro de lo humano, ¿no? Que si se viola, si se destruye, si se limita, estamos contribuyendo a una deshumanización, porque lo humano es múltiple, es complejo, y en todo caso en el diálogo entre diferencias se puede ir aprendiendo. Cuando perdemos las diferencias, perdemos la posibilidad de enriquecernos. Ahora, sin ponerle nada a nadie, no lo mío, yo me enriquezco con vos que sos inferior, pero yo vengo a darte la posta que soy superior, no te vengo a decir cómo es el mundo. No, tiene que ser, obviamente, en el marco de un diálogo o un debate o una discusión que puede no ser siempre pacífica, podemos tener diferencias, las diferencias no son malas, etcétera, etcétera. Hay que reivindicar en el mundo de la cultura. Respecto a la cultura hay algo clave. ¿Por qué lo puse en ese orden? Porque la cultura es más importante que la comunicación. La cultura es el engranaje, es la estructuración. La comunicación se engarza dentro de la cultura. Es decir, ¿qué es la comunicación? Es la cultura en contacto. Lo que uno hace cuando se comunica es intercambiar formatos culturales. Y entonces, al que lamentablemente se reivindique más la comunicación por sobre la cultura, lo que no se está entendiendo que la cultura es el metalenguaje de la comunicación. Es decir, ¿por qué
uno es manipulable en las redes sociales? Porque tiene poca cultura. ¿Por qué la comunicación puede llegar a ser destructiva? Porque no tengo conciencia crítica. La conciencia crítica es el andamiaje cultural. Está inserto en el andamiaje cultural y me permite defenderme frente a la comunicación. Si hubiese un entramado cultural fuerte, reivindicativo de lo que soy, de mi historia, de mis tradiciones, de respeto a mi origen, no me entrarían las balas comunicacionales tan fuerte y tan rápido como entran lamentablemente nuestros jóvenes. El problema no son las redes sociales, y de hecho pueden ser apropiadas. El problema es desde dónde y con qué estructuración cultural vamos hacia ellas, ¿no? Ahora, efectivamente, y acá termino, ¿no? Para una charla en todo caso, por supuesto que hay dispositivos comunicacionales que, de acuerdo al andamiaje cultural del cual provenimos, tenemos que mejorar, afianzar, etcétera, y no ser pesimistas. No creer que porque ellos armaron o están armando las redes sociales o son dueños de las 5 grandes empresas, más allá de ByteDance y de TikTok, ya estamos todos perdidos. De hecho, ahí hay disputa, pero tiene que ser una disputa con herramientas, dispositivos y conocimiento segmentado de a quién le hablamos. No es lo mismo. Yo doy clase en el doctorado, soy doctor en economía, doy clase y hablo de una manera con los alumnos. Ahora, cuando voy a los barrios populares, hablo de otra. Trato más o menos de decir lo mismo, pero son lenguajes diferentes, segmento el discurso. Tenemos que aprender eso. No se le habla de la misma manera a todos. Yo no le hablaba a mis hijos de determinado momento cuando explicaba algunas cosas de la misma manera que le hablo ahora. Y siempre intenté más o menos decir algo parecido. ¿Sí? Tenemos que aprender a segmentar. Y segmentar es si se quiere, una metáfora también de tipologizar los mecanismos comunicacionales. Doy el último ejemplo referido a esto que para mí es clave. Si uno observa el análisis del discurso de los youtubers exitosos o tiktokeros exitosos, por ahora desideologizados, sin la variable ideológica, uno encuentra 3 o 4 elementos que están presentes. Humor, sarcasmo, ridiculización del otro. Esto está presente siempre. Siempre. No intelectualización y juvenilización, más allá de la edad que se tenga. Hay algo de apelación a los discursos, en Argentina, de WOS, del rap, del tap, del trop, no me acuerdo los nombres, pero más o menos, ¿no? Es decir, esos elementos están. Quizá en Cuba no están de la misma manera, en Colombia tampoco. Lo que quiero decir es tratar de observar esas tipologías, no para imitarlas acríticamente, sino para rediseñarlas, reinterpretarlas, pero sí tenerlas en cuenta de acuerdo al segmento al cual le estamos hablando. Y ahí yo creo que en el marco, obviamente, de un proceso como el que estamos, que algunas facetas de la globalización van a quedar, sobre todo, por ejemplo, las que tienen que ver con los medios de comunicación masiva, las redes, etcétera, ¿no? Pienso, por ejemplo, yo estuve en China, y en China no hay Google, ¿no? Está prohibido desde el año 2007, creo. Hicieron bárbaro. Si yo mismo quiero mis datos, ¿para qué se lo voy a dejar a ellos que usen mis datos y hagan negocio conmigo? Lo hago yo, ¿no? Y tienen una red que es WhatsApp y al mismo tiempo compra-venta y al mismo tiempo pagar dinero y al mismo tiempo una red extraordinaria, ¿no es cierto? Entonces es muy interesante porque usan pibes jóvenes para hablar a los pibes, ¿no? Con videitos dentro de la red. Che, comprá acá, mirá, está esto, esta es la novedad y está esta música. El otro elemento que aparecía siempre es la música, me había olvidado. Bueno, tratar de aprender y no tenerle miedo a esas innovaciones y no sentir que uno, cuando se suma a esas innovaciones, se está traicionando. Porque lo que uno se traiciona realmente cuando pierde de vista el objetivo y de dónde viene. Ahí se traiciona. Pero cuando uno sabe a dónde va y de dónde viene y la raíz, no hay traición posible. Hasta ahí.